Bueno, bienvenidos a esta entrega apocalíptica. Estoy muy emocionado de poder empezar la exégesis, el análisis, el estudio del libro de Apocalipsis. Eh, no quiero entrar en mucho detalle sobre quién escribió el libro. Asumimos que es Juan. Hay mucha evidencia sobre esto. Tampoco voy a dar mucho detalle sobre el contexto porque ya lo hemos hecho en otros momentos. Simplemente decir que la iglesia en ese momento estaba siendo perseguida por los judíos, por el imperio romano, bueno, bastante persecución se ve en el libro de los Hechos, en fin, pero también había apatía, también había inmoralidad, también había problemas en las iglesias, casi que es lo mismo que hoy en día, eso como que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por siempre, pero el hombre, el ser humano también, la iglesia también, todavía está en proceso de santificación, como sucedía en ese entonces. Entonces, no quiero meterme en mucho detalle, pero sí quiero concentrarme en el texto. Eh, Dice el versículo 1, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Lo primero que aquí nos dice es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Esto es muy importante. Apocalipsis es revelar, es quitar el velo, es mostrar. Y el contenido de la revelación del Apocalipsis es Jesucristo, es la revelación acerca de. Ahora, esto es muy interesante porque es que en el libro de Apocalipsis se procura encontrar eh, cosas acerca del futuro, de cómo va a ser las cosas, qué significan los sellos, qué significan las copas, cuándo es. Y a veces el libro de Apocalipsis se toma es como para curiosear, ¿cierto? Como si fuera un libro de futurología, que tiene que ver con el futuro. Eh, y, y- y es como para satisfacer la curiosidad humana y la gente quiere saber, porque ¿quién no quiere tener control acerca del futuro, acerca de nuestro propio futuro, de nuestra familia y de la familia del mundo? Pues sería excelente. Y somos a veces como muy curiosos en eso y quisiéramos saber. De hecho, hay gente inconversa, obviamente, que consulta a los astrólogos, los psíquicos y toda cosa, queriendo saber acerca de qué va a pasar en un año, qué sé yo. Pero entonces dice la revelación de o acerca de Jesucristo. Y eso significa que el contenido y que lo principal de este libro de Apocalipsis es Jesucristo. Está centrado, es cristocéntrico y prácticamente es como toda la Biblia. Vamos a ver que la gran armonía que hay con el resto de la Biblia es que Apocalipsis básicamente, eh, el Antiguo Testamento es cristológico, el Nuevo Testamento es cristológico, entonces Apocalipsis no puede ser la excepción. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. Entonces no vamos a llegar al libro como a mirar algunos misterios, sino a conocer esa persona que tiene control de la historia, esa persona que nos es revelada, porque es la revelación completa de Dios. Mire que el Evangelio de Juan, capítulo 1, que es el mismo autor, 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Está hablando el mismo Juan, el autor de Apocalipsis. Lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire que entonces está hablando del Jesucristo como el verbo, lo que hemos visto, lo que era desde el principio, lo que hemos visto. Y bueno, en el Evangelio, yo estaba leyendo, era la primera de Juan 1:9, perdón. En el Evangelio Juan dice,
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Es el verbo, es el verbo. Entonces, el mismo Juan del Apocalipsis está diciendo que Cristo es su mensaje, es su revelación, es su contenido. Y algo curioso es que este mismo Juan va a la isla de Patmos, perdón, este mismo Jesús va a la isla de Patmos y se le revela a él. Y dice que cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su mano sobre mí. O sea, en otras palabras, Cristo es la palabra viva. Es una muestra de que él está vivo y activo en el medio de la iglesia en la cual estaba en esas circunstancias de persecución, de apostasía, de problemas. Pero el Señor no abandona su iglesia. Él es la palabra viva, Él es la revelación. Y por eso me encanta saber que sencillamente Apocalipsis viene a ser como todos los demás libros, la revelación de Jesucristo, ya con relación a su historia, a los últimos acontecimientos de este capítulo que llamamos la historia de la humanidad. Entonces, dice ahí también la revelación de Jesucristo, de Jesucristo. Ahora, note esa palabra, Jesucristo, están los dos nombres, Jesús y Cristo. Esto está al comienzo, ya después va a hablar de Jesús o de Cristo, pero es interesante que el autor lo pone ahí comenzando. ¿Por qué? Es el nombre que personal, por así decirlo, que está mostrando la función mediadora de él, su función mediadora redentora. Con eso está diciendo quién es, qué ha hecho, su redención, su salvación y lo que sigue haciendo en la historia que va a narrar en el libro de Apocalipsis. Note eso, lo que Él es, lo que ha hecho en el pasado, su redención, y lo que está haciendo ahora, porque Él está activo y vivo, como lo vamos a ver más adelante, en medio de las iglesias. Él está actuando, Él conoce a cada una de sus iglesias, Él conoce a cada uno de sus hijos, y porque Él está pendiente, porque Él no ha abandonado la iglesia, cosa que en algunos se concebía la idea de eso, de que el Señor se fue y anunció que venía, pero no viene, y lo están esperando, y hay persecución, y hay cosas, y ¿dónde está el Señor? Pero Él viene para manifestar, decirle, yo estoy aquí, yo tengo el control de todo. No es el imperio romano, no es el diablo, yo tengo el control. Recuerdo que una vez una hermana dijo, yo leí el Apocalipsis, pero pastor, yo no entiendo nada. Yo lo único que entendí es que Jesucristo está en el trono. Y yo le dije, eso es lo más importante. Él tiene el control, el que está en el trono es el que gobierna, y eso es de las cosas más importantes que podemos encontrar aquí en la palabra de Dios. Dice el versículo que Dios le dio, que Dios le dio. ¿A quién se lo dio? Bueno, aquí hay una cadena interesante. Dios se la da a Cristo, Cristo a su ángel, este a su siervo Juan, y Juan a las 7 iglesias. Es una cadena que es interesante que se aparece ahí. Dice que Dios le dio, Dios el Padre le da, eso muestra que Jesucristo está subordinado al Padre, ¿sí? Y en el hecho de que le da no es como darle un detalle, un regalo, sino que le da en el sentido de una comisión, de un encargo, de un trabajo. Y eso es muy interesante porque es un trabajo de revelación, como lo demás le es dado a conocer al pueblo. Mire en Juan 12, 48, dice así, el que me rechaza, está hablando Jesús, el que me rechaza el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Note que Jesús en su ministerio fue muy fiel a eso, a su Padre. Y aquí en Apocalipsis
igual, él recibe esa comisión, ese mandato, y así se va transmitiendo. En el Juan capítulo 17, el versículo 8, dice, porque las palabras que me diste, aquí está Jesús orando a su Padre, es la oración final, pocos días antes de su muerte, de enfrentar la cruz, la obra redentora en la cruz del Calvario, y ora a su Padre, y dice, porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces mire que aquí sencillamente en Apocalipsis está sucediendo exactamente. Dios Padre le da esa encomienda, esa revelación para que él a la vez cumpla un ministerio de darla a conocer, y finalmente va a ser conocida a la iglesia, a las 7 iglesias que dan ahí más adelante. Ahora, hay algo interesante aquí en el versículo 1 que estamos analizando. Quizás hoy solamente analicemos 1 y 2. Dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bueno, sus siervos en este caso es la iglesia, son los cristianos, ¿sí? Dice, pero para manifestar, para dar a conocer. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice, la manifestó, la reveló, la dio a conocer por medio de su ángel a su siervo Juan. Es interesante que en el griego aquí la palabra manifestar es semeio, semeio. De ahí viene la palabra señal que utiliza el mismo Juan en su evangelio. El mismo Juan que escribe Apocalipsis utiliza, en vez de la palabra milagro o prodigio que utilizan los otros evangelistas, él usa la palabra señal, señal. Y esta primera señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su poder, y sus discípulos creyeron en él. Y cada vez que hacía un milagro, dice, esta señal hizo Jesús estando en Galilea, estando en Judea, y sus discípulos creyeron en él. Y termina su evangelio diciendo que hizo Jesús además muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Apocalipsis? Bueno, es que es revelar, o sea, así como el Nuevo Testamento utiliza la palabra semello como señalar, el énfasis no está en el milagro. El milagro o la señal o el prodigio que Jesús hacía sencillamente estaba mostrando una verdad más allá de eso. El propósito no era el milagro en sí. Por ejemplo, cuando Jesús sanó al paralítico en Marcos 2, eso era una señal de que él podía perdonar pecados, de su divinidad, de que él era Dios. Cuando resucitó a Lázaro, era una señal, estaba mostrando que él es el autor de la vida, que él tiene control de la vida, de la muerte, que Él es la resurrección y la vida, como lo dice ahí mismo. Entonces, los milagros son señales que señalan. No es en sí el milagro en sí, sino lo que está señalando, lo que está mostrando. Ahora, en el capítulo 2 de Daniel también habla de esto, y quiero mostrar porque Daniel y Apocalipsis y otros libros del Antiguo Testamento que vamos a estar mirando están muy relacionados. Aquí aquí Apocalipsis, o mejor Juan, está usando el Antiguo Testamento, está usando la continuación del propósito de la historia que Dios se ha trazado y que ha ido desarrollando en el correr de la historia, en el devenir de la historia, como dicen otros. Daniel capítulo 2, 28, recordemos que Daniel estaba con Nabucodonosor, y resulta que Nabucodonosor tuvo un sueño y le perturbó la vida, y no quería saber qué pasaba con eso. Entonces buscan a los astrólogos, a los adivinos, todos los del imperio para que le den, y ellos le dijeron, bueno, rey, díganos qué es, y yo le digo qué significa. Y él dijo, no, yo lo he olvidado, y usted tiene que decirme el sueño, pero también la interpretación. Y ellos dijeron, pues es imposible. Y bueno,
Daniel fue el único que vino. Entonces mire lo que dice en el versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber qué es lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Y aquí viene la explicación, 31. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Note la forma como Dios le mostró. Está usando la misma palabra eh, que, que utiliza en Apocalipsis para mostrar. Dice, he aquí una gran imagen. Esta imagen, bueno, aquí usted puede mirarla para tener una descripción. Esta imagen era muy grande y cuya gloria es muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era ¿de qué? De oro fino. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Va como mermando la calidad, ¿no? Oro, plata, bronce. 33. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. El versículo 34 dice, estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo en las eras del verano, que los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha de un gran monte que llenó toda la tierra. Fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Bueno, ¿cuál es el punto? La palabra semeio es utilizada aquí para explicar. Él te ha dado a conocer, te mostró, oh rey, lo que va a pasar. Le reveló, Apocalipsis, por decirlo de alguna manera, lo que le he revelado. Es la importancia de esto es que en la Septuaginta, cuando pasan del hebreo al griego, utilizan la misma palabra que utiliza Apocalipsis, semeio, mostró. Ahora, ¿cuál es el asunto acá? La pregunta es lo siguiente, ¿cómo es que Dios reveló? ¿Cómo es que Dios mostró? A través de una imagen. Y dice ahí, tú eres esa cabeza de oro. La pregunta es, ¿eso es literal o es figurado? Es un sueño, es una revelación, es un sueño. Entonces, la figura que él ve, esa gran imagen, sencillamente es un símbolo de lo que iba a acontecer, de lo que iba a suceder en el planeta Tierra, en la historia de la humanidad. Entonces, ¿cuál es el punto? Que Apocalipsis es exactamente lo mismo. Por eso está usando la misma palabra semeio, la señal. No es, no es que Apocalipsis es literalmente, es figuras, es símbolos, son imágenes, son colores, son nombres, números que utiliza para transmitir una verdad. ¿Cuál es el asunto de esto? Mire, es que muchos miran Apocalipsis como, y se ha formado una especie de una regla que dice, todo Apocalipsis se debe tomar literalmente, a menos que el texto lo obligue a uno a ser literal. Pero yo creo que
cualquiera que lee varias veces Apocalipsis se da cuenta que ahí eso literal no es mucho lo que hay, porque son puras figuras, colores, números, símbolos, animales, bestias, todo eso es simbólico. Ahora, le pregunto, ¿la imagen que vio Nabucodonosor es literal? No, ese era un símbolo de lo que iba a suceder. Entonces, en otras palabras, no se podía tomar literalmente. Él no era una cabeza de oro, él era un emperador. Y así fueron los demás imperios, porque ahí se refiere a Babilonia, bueno, primero, sí, Babilonia, luego el imperio de los medopersas, luego Grecia y luego los romanos, cuando el reino de Dios llega. Otra prueba de que el reino de Cristo empezó ahí, está en consonancia con Daniel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? ¿O qué es el punto? El punto es que Apocalipsis no lo podemos tomar literalmente, es lo contrario. Lo debemos tomar figuradamente, simbólicamente, y si en algunas partes el texto nos obliga a ser literal, tendremos que ser literal. Por ejemplo, cuando dice eh, las 7 iglesias que están en Éfeso, Éfeso es literal, es una ciudad conocida en ese entonces, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, todas las demás. Entonces, Patmos es una isla, no es algo mitológico, no es algo simbólico, es una isla donde el emperador Domiciano enviaba a los líderes principales, los que consideraban eran un peligro para el imperio, en fin, una manera ¿cómo se llama?, de minimizar el impacto del cristianismo. Entonces, es esto para decir que Apocalipsis en realidad es símbolos, semello, mostrar, son señales de lo que va a ocurrir literalmente. No podemos tomar literalmente cada cosa porque no estamos respetando la clase de literatura. Entonces, hermanos, por ahora esto, continuamos, solamente abarcamos el versículo 1 y 2, bueno, 1 básicamente, pero no quiero que alargar mucho los videos, entonces en la próxima continuamos. Bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Yo estoy seguro que como me está bendiciendo este libro, también va a ser de bendición, porque tiene el mismo propósito que tienen los evangelios, las epístolas, el Antiguo Testamento, que ha sido de tanta bendición. Entonces, no es para terror, no es para miedo, es para edificación como toda la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.